Capítulo 8. Cultura material e inmaterial. 1. Arquitectura. La arquitectura incaica se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. A diferencia de sociedades costeñas como la Chimú, los incas utilizaron una decoración bastante sobria. El principal material utilizado fue la piedra. En las construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e importantes. Los constructores incaicos desarrollaron técnicas para levantar muros enormes, verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente, sin que entre ellos pudiera pasar ni un alfiler. Muchas veces esos bloques eran tan grandes que resulta difícil imaginar su colocación. Las mejores muestras de esta habilidad se encuentran en la zona del Cusco. Se sabe que los mejores talladores de piedra eran collas, provenientes del altiplano y que muchos de ellos fueron llevados al Cusco para servir al Estado. Formas arquitectónicas incaicas. Canchas. Callancas. Usnu. Tambos. El Aquiahuasi. Centros administrativos provinciales. Conforme se iba expandiendo el imperio, se fueron construyendo centros provinciales desde los cuales se administraban las diferentes regiones conquistadas. La planificación estatal implicaba el uso de maquetas de barro en las que se representaba desde valles enteros hasta un edificio antes de empezar a construirlo. En la costa, la piedra usualmente era sustituida por el tapial o el adobe. Tambo Colorado. Huánuco Pampa. Tombamba. Cajamarca. Quito. Construcciones de carácter religioso. Vilcázua-Amán. Coricancha. Construcciones militares y conmemorativas. Incahuasi. Sacsayhuamen. Arquitectura de élite. Ollantaytambo u Ollantaytampu. Tizac. Machu Picchu. 2. Cerámica. La cerámica incaica es distinta de los estilos que predominaron en la zona centroandina en la época Pretahuantinsuyo. El estilo inca se caracteriza por su producción en masa, habiéndose encontrado evidencias del empleo de una gran cantidad de moldes que permitieron difundir una producción sumamente estandarizada. Sus colores se caracterizan por el uso intensivo de diferentes tonos de marrón y sepia, además del rojo, negro, blanco, anaranjado y morado, que producían una gama relativamente variada de combinaciones. Se aprecia en la alfarería incaica la predilección por los diseños geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Las formas típicas son el aríbalo y los cueros, aunque estos últimos existieron desde el Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal. El Estado incaico estableció distintos tipos de relaciones con los ceramistas locales y aprovechó de diferentes maneras sus técnicas y estilos alfareros. Se movilizaron vasijas de estilo local y se las hizo circular por todo el territorio, fusionándose de esta manera las diferentes técnicas existentes. 3. Textilería. El arte textil incaico se caracteriza por sus tejidos con diseños geométricos o tocapus y por la fineza de su técnica. Los incas destacaron por sus tapices y sus estupendos mantos de plumas, también de diseños geométricos. Tuvieron un extraordinario sentido de la simetría, reflejado mediante la repetición de figuras estilizadas dispuestas de una manera sumamente ordenada. Para los incas la importancia de los textiles fue religiosa, social y política. Ellos expresaban su cosmovisión, su sentido del espacio y de sus divisiones. Eran símbolos de nivel social. Los famosos ponchos dameros, blancos con negro y rojos al centro, se destinaban solo a los orejones o generales allegados al inca. Se dice que los diseños geométricos, que aparecen en algunos tejidos, servían también para identificar a los incas y sus familias. Desde la visión política, los textiles representaban tesoros intercambiables, así como productos tributables que cohesionaban al imperio. 4. Escultura. Los trabajos realizados en piedra constituyen el otro gran conjunto de realizaciones incaicas que merece la pena destacar. Suele limitarse a representaciones zoomorfas de auquénidos, llamas, vicuñas y alpacas, y fitomorfas, mazorcas de maíz, que son conocidas como conopas, y a numerosos cuencos y recipientes llamados popularmente morteros.
Entroncados en las tradiciones artísticas andinas, los incas supieron imprimir un carácter propio y original a sus obras que se basó en una simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos y una esquematización de los motivos decorativos muy próxima a una concepción estética geometrizante y cubista. El arte incaico se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal. 5. Pintura. La pintura como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Bonavía señala la diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o motivos representando escenas diversas. Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura al templo, técnica diferente a utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el horizonte temprano, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que durante el periodo intermedio temprano, se cubría el muro enlucido con pintura blanca para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con pintura. En la época moche se usó pinturas murales y de alto relieve de barro como los descubiertos en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Brujo, en Departamento de la Libertad, a unos 5 km al sur de Trujillo. La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón llano era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años de 1570 a 1577 existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar u otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados. En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes. Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados que representaban un lugar o una región. El cronista Betanzos cuenta que después de la derrota de los chancas infligida por el príncipe Cusillo Yupanqui, los dignatarios cusqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los cambios que pensaba introducir en el Cusco. Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra referencia a la afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chaquia en 1558-1570. Uno de los litigantes presentó allí ante la Real Audiencia de los Reyes los dibujos de su valle indicando sus reclamos territoriales, mientras los segundos exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al Inca, quien delante de los encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos. 6. Arte plumario. Las prendas de plumería manifiestan un gusto estético por el color y se usaron en mantas, camisas, abanicos y sombrillas para preservar del sol a los personajes conducidos en andas. Los brillantes tonos de las plumas empleadas señalan un origen selvático, con lo cual concluimos que debió existir un trueque a lo largo y ancho del país entre la selva, la sierra y la costa. El cronista Santa Cruz Pachacuti cuenta que para los grandes acontecimientos, como el matrimonio de Huayna Cápac con su hermana el día que recibió la borla o mascaipacha insignia del poder, se recubrieron los techos de paja de los palacios y los templos del Cusco con las más vistosas mantas, confeccionadas con plumas multicolores. El espectáculo debió ser magnífico y sobrecogedor, pues los brillantes colores de las techumbres contrarrestaban con la sobriedad de las piedras y las cenefas de oro de los muros palaciegos. 7. Orfebrería y metalurgia. El área andina de Perú, Bolivia y Ecuador fue la cuna de la metalurgia a nivel sudamericano y surgió sin ninguna influencia proveniente del Viejo Mundo. Existieron dos centros metalúrgicos, uno en la zona del altiplano peruano-boliviano y otro en la costa norte, en la región Mochica-Lambayeque. De estos dos lugares se difundieron los conocimientos al sur, hacia Chile y Argentina, y al norte, a Colombia y Panamá, para llegar posteriormente a las costas occidentales de México. La metalurgia en los Andes tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y aleaciones. En toda la costa existieron expertos plateros y durante el apogeo incaico sus gobernantes establecieron mitimaes en el Cusco para la producción de objetos suntuarios. Diversos documentos nombran a estos grupos provenientes del Chimú, Pachacámac, Ica y Chincha.
es probable que sus obras siguiesen los gustos estéticos incaicos. Sabemos del establecimiento en Surite, cerca del Cusco, de unos llanes plateros de Huayna Cápac, provenientes de Huancavilca, actual Ecuador, que residían en tierras del soberano y cuya obligación era fabricar objetos para el Inca. La numerosa presencia en el Cusco de plateros indígenas fue aprovechada posteriormente por los oidores, corregidores y encomenderos para la confección de vajillas personales de oro y plata, burlando la obligación del quinto del rey. Por ese motivo, son escasas las piezas de plata del siglo XVI en el Perú que tengan punzones. Para la creación de armamento se utilizaba cobre y aleaciones de esta, como el bronce, sobre todo para la elaboración de cuchillos ceremoniales y hachas para la nobleza. También se cree que utilizaron platino y hierro, aunque solo para la elaboración de pequeños ornamentos. 8. Música. Los incas contaron con varios instrumentos musicales de viento y percusión, entre los que se encuentran la quena, la tinja o bancar, el calabacín, la zampoña y la baqueta. La música desempeñaba un papel importante en distintas ocasiones. Se sabe que había música amorosa, guerrera, fúnebre y agrícola. La música incaica se componía de 5 notas musicales. Una característica fue la ejecución de música durante las labores agrícolas en tierras del estado, con lo cual convertían las duras faenas del campo en amenas reuniones. Los instrumentos musicales empleados en las manifestaciones corporales eran diversos según las danzas a interpretar, los integrantes, las regiones o los motivos de las celebraciones. Las flautas eran uno de los instrumentos más populares. Las quenas, por lo general, eran confeccionadas con huesos humanos, mientras que otras flautas eran de arcilla, plata o, las más comunes, de carrizos. Entre ellas destacan los sicus de caña, y de cada instrumento está dividido en 2 mitades con tonos, complementarios y tocados por un par de instrumentos. Para formar una melodía es necesario que ambos instrumentos toquen alternadamente cuando les corresponde y, además, en forma simultánea con los demás registros. Las antaras o flautas de pan eran hechas de cerámica de 9 tubos acodados, las de carrizo se mantenían unidas por finas hoguillas. En cuanto a las trompetas halladas en las tumbas de la costa, pertenecían a uno de los tributos de los señores yungas. Con frecuencia se encuentran quebradas, ya que su destrucción forma parte del ritual funerario. El caracol marino o estrombus se representó desde la época de Chavín de Huántar y en quechua se le dice guayaquepa. La voz pututu, con el cual se le llama actualmente, proviene del Caribe y fue traída por los españoles a la par que las palabras maíz, chicha y ají, entre otras. Es una adaptación de fututo por no existir en el quechua la letra F. Un instrumento musical básico fue el tambor. Este podía ser de diversos tamaños y sonidos, y se utilizaba para marcar el ritmo en las danzas y bailes colectivos. Los había pequeños, ilustrados por guamán poma, que eran tocados por mujeres, grandes, que eran confeccionados con piel de puma u otorongo y llamados pomatinja, y finalmente, los runatinja, confeccionados con piel humana. El compás se marcaba también con cascabeles de plata o racimos de semillas que se ataban a las piernas de los danzantes. En la cultura moche, los grandes señores o los dioses usaban atados a sus cinturas grandes sonajas de oro, como las del señor de Zipán. Entre los grupos campesinos y en ciertas festividades o celebraciones soplaban en las cabezas secas de venados, como si fuesen flautas, y marcaban con ellas los pasos de los danzantes. 9. Literatura y lengua. El imperio incaico era un estado multicultural y plurilingüístico, que englobaba algunas de las regiones de altísima diversidad cultural y lingüística, como son el norte de Perú, Ecuador y en menor medida el este de Bolivia. Algunas lenguas fueron ampliamente usadas junto con las lenguas quechuas. Entre las lenguas más importantes destacan algunas que estuvieron asociadas a reinos preincaicos de importancia. Una lista no extensiva de lenguas regionalmente importantes es: idioma puquina, alrededor del lago Titicaca. Idioma aymara, alrededor del lago Titicaca y en regiones circundantes. Idioma mochica, en el noroeste de Perú y la costa norte. Idioma quinnam, en la costa central de Perú. Idioma chacha, en el territorio dominado por los chachapoyas. Idioma cacán, en el sur del imperio. Conclusión. En la región de los Andes centrales florecieron,
a lo largo de 2000 años, numerosas sociedades indígenas unificadas en el siglo XV por los incas. El imperio incaico era inmenso. Se extendía desde el sur de Colombia hasta la región de las actuales ciudades de Santiago de Chile y Mendoza, en sentido este-oeste, desde la selva amazónica hasta la costa del Pacífico. A pesar de su enorme superficie, se encontraba muy bien comunicado por 10.000 km de caminos. El imperio incaico reunía bajo una administración y una lengua común, el quechua, a varios millones de personas que pertenecían a diferentes pueblos. La capital del imperio se estableció en la ciudad de Cusco, donde residían el rey y los funcionarios. Desde allí, los funcionarios planificaban la construcción de puentes y caminos para facilitar las comunicaciones, controlaban el trabajo de los pueblos sometidos en las tierras y las minas, decidían la realización de obras de riego para aumentar el área cultivable y dirigían la guerra. Los incas se hallaban establecidos en la región del Valle de Cusco, en el actual Perú. Alrededor del año 1200 iniciaron los primeros intentos de expansión sobre otros pueblos. Este proceso se aceleró durante el siglo XV. Algunos pueblos fueron derrotados, otros, en cambio, se aliaron con los agresores. Ellos eran poderosos, sabios y valientes. Conquistaron gran parte de Sudamérica, extendiendo su cultura y enseñanzas que perduran hasta hoy en día. Sus conocimientos agrícolas sobre los cultivos, la fecha de la siembra y la utilización del agua, se siguen usando por nuestros paisanos. Nadie puede negar su habilidad en la construcción de fortalezas, ciudadelas, recintos sagrados, el arte, la pintura, la orfebrería, el dominio del oro y la plata para la creación de joyas y representaciones hermosas. ¿Quién podría olvidarse que fueron ellos los que realizaron las trepanaciones craneanas, que emplearon la hoja de coca como analgésico natural, que realizaron textiles con colores naturales, que domesticaron al cuy, vicuña, llama, para que hoy en día nos sirva de medio de carga y transporte? Agradezcamos y sintámonos orgullosos de pertenecer a la raza inca, ya que gracias a ella el mundo puede comer la papa, el chuño, la quinoa, la kiwicha y el maíz.